Hola. Qué alegría tenerte aquí. Suscríbete al canal y vamos juntos a vivir esta historia. Desde la habitación del hotel, después de una jornada agotadora de trabajo, marqué el número de mi marido con la ilusión de escuchar su voz. La pantalla iluminó su rostro y por un instante sentí calma, como si la distancia entre nosotros desapareciera. Él sonrió, fingiendo ternura, preguntando cómo estaba mi viaje, y yo respondí con entusiasmo, ocultando el cansancio. Quería creer que esa conexión mantenía vivo lo poco que quedaba de nuestra intimidad. Sin embargo, mientras hablábamos, noté en su mirada un destello extraño, un nerviosismo que intentaba disimular con palabras dulces. Movía la cámara constantemente, como si no quisiera mostrarme bien la habitación. Yo, ingenua, forcé una sonrisa y le conté detalles de la reunión, intentando convencernos de que todo seguía igual. No sabía que aquella llamada aparentemente inocente sería la grieta por donde se desplomaría toda mi vida. Mientras él se levantaba un momento para coger un vaso de agua, la cámara giró ligeramente y mi corazón se detuvo al instante. En mi lado de la cama, perfectamente apoyado sobre la almohada, vi un móvil rosa, delicado y llamativo, que desde luego no era mío. Contuve la respiración y sentí un frío recorrerme la espalda, como si alguien hubiese arrojado un cubo de hielo sobre mí. Ese detalle, tan pequeño, se convirtió en una puñalada directa en el pecho. La imagen me dejó paralizada, incapaz de reaccionar de inmediato, mientras él volvía tranquilamente al encuadre, ajeno a lo que yo había visto. Intenté recomponerme, sonreí como si nada, y él siguió hablando de tonterías, preguntándome por la ciudad y las reuniones. Pero ya no escuchaba sus palabras, mi mente estaba fija en aquel objeto que brillaba como una prueba silenciosa de traición. Un móvil rosa, con una funda llena de pequeños destellos, demasiado femenino para ser de un simple amigo. Era la señal que llevaba años temiendo, la confirmación de mis sospechas enterradas. Apreté la mandíbula y fingí calma, pero por dentro sentí que una tormenta se había desatado y que nada volvería a ser igual. Tras colgar la llamada, permanecí inmóvil frente a la pantalla apagada del portátil, con la respiración entrecortada. El recuerdo del móvil rosa se repetía en mi mente una y otra vez, como un eco imposible de silenciar. ¿Quién había estado en mi cama? ¿Qué mujer se había atrevido a dejar allí una huella tan evidente? Tragaba saliva intentando razonar, diciéndome que quizá era una coincidencia, pero el dolor en el estómago me delataba. Esa punzada de desconfianza se incrustó como un cuchillo y no me dejaba respirar. Me tumbé en la cama del hotel fingiendo descanso, pero cada segundo se hacía eterno. Recordé todas las veces que mi marido me habló de su amiga de la infancia, aquella a la que siempre defendió diciendo que no representaba ninguna amenaza. El veneno de la duda ya corría por mis venas y me impedía cerrar los ojos. No podía quedarme tranquila mientras esa imagen me quemaba la memoria. Su sonrisa en la llamada me parecía ahora falsa, calculada, como la de un actor que oculta un secreto vergonzoso. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, me dirigí al aeropuerto y pedí un billete de regreso a Madrid en el primer vuelo disponible. Mi corazón latía con fuerza, sabiendo que iba a enfrentarme a una verdad que podía destrozarme, pero necesitaba confirmar mis sospechas. No dije nada a mi marido, inventé una excusa sobre reuniones largas para ganar tiempo. Mientras hacía la maleta, mis manos temblaban y apenas podía cerrar la cremallera. La decisión estaba tomada, volvería sin avisar. Durante el vuelo, observaba las nubes desde la ventanilla como si pudieran darme una respuesta. Cada kilómetro que me acercaba a casa era un golpe más de ansiedad en mi pecho. Imaginaba su rostro al verme entrar, la reacción que tendría si todo era una falsa alarma. Pero también imaginaba lo peor, encontrar pruebas irrefutables de su engaño. El miedo y la rabia se mezclaban en mi interior como un torbellino, pero ya no había marcha atrás.
Madrid me esperaba con la verdad que tanto me aterraba descubrir. Nada más aterrizar en Madrid, decidí que no enfrentaría sola aquella pesadilla. Llamé a mis suegros con la voz cargada de emoción, fingiendo entusiasmo y ternura. Les dije que quería dar a su hijo una sorpresa, que juntos entraríamos al apartamento para recibirle como nunca lo esperaría. Ellos, ajenos a la tormenta que ardía en mi interior, aceptaron encantados, creyendo que todo era un gesto romántico. Mientras hablaba, me sentía como una actriz interpretando un papel que me dolía en cada palabra. La mentira era necesaria, pues solo de ese modo podría descubrir la verdad. Colgué el teléfono con el corazón desbocado, sabiendo que mi jugada era arriesgada. Estaba preparando un escenario perfecto donde las máscaras caerían sin remedio. Mis suegros, que tanto defendían a su hijo, serían testigos directos de lo que yo sospechaba. La idea de tenerlos presentes me daba fuerzas, porque si encontraba lo que temía, ellos no podrían negarlo ni justificarlo. Ese plan improvisado, nacido del dolor y de la desconfianza, era mi única oportunidad de abrir los ojos de todos. Y, sobre todo, de abrirme los míos. Cuando llegué a la casa de mis suegros, me recibieron con una calidez que me rompía por dentro. Su madre me abrazó fuerte, emocionada por lo que creía una sorpresa de amor, y su padre sonrió satisfecho, convencido de que su hijo era un hombre ejemplar. Yo asentía, apretando los dientes, reprimiendo las lágrimas que amenazaban con delatarme. Mi papel era el de una esposa enamorada y cómplice, pero en realidad estaba al borde del abismo. Ellos preparaban sus chaquetas con ilusión, sin saber que se dirigían hacia un espectáculo devastador. Durante el trayecto hasta el apartamento, mi suegra hablaba de cómo brillaría la cara de su hijo al verme aparecer de improviso. Yo, en silencio, pensaba en cómo se desmoronaría su imagen cuando la verdad estallara delante de ellos. El contraste entre su ingenuidad y mi angustia me desgarraba por dentro. Cada palabra amable de ellos me recordaba lo cruel que sería lo que estaban a punto de presenciar. Y aún así, no podía detenerme, necesitaba que fuesen testigos, que vieran con sus propios ojos lo que yo llevaba años temiendo. Frente a la puerta del apartamento, mis manos temblaban tanto que apenas lograba introducir la llave en la cerradura. El silencio del pasillo era denso, como si todo el edificio contuviera la respiración junto a mí. Sentía la mirada expectante de mis suegros detrás, sonriendo, sin imaginar la tormenta que estaba a punto de desatarse. El metal giró con un sonido seco que retumbó en mis oídos como un trueno. El momento de la verdad había llegado, y ya no había marcha atrás. Empujé la puerta lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos lo escucharían. Una corriente de aire impregnada de un perfume desconocido salió al encuentro, y mi piel se erizó al instante. Crucé el umbral con pasos vacilantes, como quien entra en un campo minado. Todo mi cuerpo pedía huir, pero mi alma exigía ver lo que se escondía tras aquel silencio. Y con cada centímetro que se abría la puerta, sentía que la vida que había construido estaba a punto de desmoronarse frente a mis ojos. Al abrir la puerta, lo primero que me envolvió fue un silencio espeso, casi sofocante, como si el apartamento mismo supiera que estaba a punto de descubrir algo terrible. No se oía ni la televisión, ni la radio, ni siquiera el murmullo de una conversación cotidiana. Solo el eco de mis pasos entrando con cautela, acompañado por la respiración acelerada de mis suegros detrás de mí. Aquella quietud me heló la sangre, pues no era normal en una casa habitada. Algo dentro de mí gritaba que la calma era solo la antesala de la tormenta. Me quedé unos segundos parada, con la mano todavía en el pomo, incapaz de dar un paso más. El aire estaba impregnado de un aroma fuerte a perfume femenino, un olor que no era mío, y que confirmaba mis peores sospechas. Mis ojos se paseaban por el pasillo, buscando una explicación que calmara el temblor de mis manos. Pero cada detalle me empujaba más hacia el abismo.
Era como si el silencio quisiera proteger un secreto que iba a destrozarme en cuestión de segundos. Avancé unos pasos hasta llegar al salón, y lo que vi me atravesó el alma como un cuchillo. Allí estaba mi marido, semidesnudo, con solo unas bermudas, abrazado a una mujer en lencería. Se reían entre susurros, ajenos a todo, como si el mundo no existiera más allá de aquel sofá. La forma en que él la acariciaba era la prueba más cruel de su traición. Mi corazón latía desbocado, y una náusea amarga subió a mi garganta. Sentí que las piernas me fallaban, pero el orgullo me mantuvo en pie. La escena era tan obscena que incluso mis suegros, que habían entrado detrás de mí, se quedaron petrificados. Nadie dijo nada en los primeros segundos, como si todos hubiéramos quedado congelados en una pesadilla. Mi respiración se volvió un sollozo contenido, mientras mis ojos no podían apartarse de la humillación que tenía frente a mí. Era el retrato vivo de la infidelidad, con cada caricia y cada sonrisa marcada en mi memoria como una cicatriz eterna. Cuando la mujer giró el rostro hacia mí, el impacto fue todavía mayor. No era una desconocida, era Laura, su amiga de la infancia. Aquella a la que tantas veces defendió, asegurando que era solo una amistad inocente. Recordé cada discusión, cada vez que mis celos me hicieron sospechar y él me juró que no había nada entre ellos. Recordé incluso cómo me aseguró que a Laura le gustaban las mujeres, que jamás habría peligro. Y ahora, la veía medio desnuda en mi salón, abrazada al hombre con el que me había casado. La rabia se mezcló con el dolor, y por un momento creí que iba a gritar con todas mis fuerzas. Pero me quedé muda, observando cómo ambos me miraban sin el menor arrepentimiento. Laura, con una sonrisa arrogante, parecía disfrutar de mi sufrimiento. Mi marido, en cambio, mostraba un gesto nervioso, pero no de culpa, sino de haber sido sorprendido en pleno acto. Aquella imagen me dejó claro que todo había sido una mentira, y que la traición llevaba años tejiéndose a mis espaldas. El corazón me latía con tanta fuerza que apenas podía respirar, y en mi mente resonaban todas sus palabras de años atrás. Recordé cómo me repetía una y otra vez que Laura no era una amenaza, que incluso le gustaban las mujeres y que yo estaba siendo paranoica. Cada excusa, cada promesa, ahora se convertía en una burla cruel grabada en mi piel. Allí estaba, delante de mis ojos, desmintiendo todas sus mentiras con un simple abrazo obsceno. Sentí que 15 años de confianza se desplomaban como un castillo de arena frente a la marea. No era solo una infidelidad, era una traición doble, porque había jugado con mi dignidad y con mis inseguridades más profundas. Había manipulado mis emociones para hacerme sentir culpable de mis sospechas, cuando en realidad escondía una verdad podrida. En aquel instante entendí que mi vida con él se había construido sobre cimientos falsos. El dolor me atravesaba, pero al mismo tiempo nacía en mí una rabia silenciosa, la necesidad de no derrumbarme delante de ellos. Si querían verme rota, tendrían que esperar, porque aún me quedaba orgullo. Lo más desgarrador no fue solo verlos juntos, sino la manera en que me miraron al descubrirme en el umbral. No apartaron sus cuerpos ni se sintieron avergonzados, al contrario, sonrieron con descaro, como si yo fuese la intrusa en mi propia casa. Esa mirada cómplice entre ellos fue un puñal más afilado que cualquier insulto. Laura incluso se acomodó en el sofá, con una serenidad ofensiva, como si aquella escena fuese perfectamente natural. Mi marido, en lugar de reaccionar, le sostuvo la mano como un desafío contra mí. Esa imagen me heló la sangre, porque entendí que no se trataba de un error pasajero ni de un momento de debilidad. Era una alianza secreta, consolidada en mi ausencia, que me excluía de la vida que creía mía. El silencio que siguió a esa sonrisa arrogante pesaba más que cualquier palabra. Yo estaba allí, temblando de rabia contenida, pero ellos parecían disfrutar del espectáculo. Me miraban como si fueran los vencedores de una batalla que yo nunca supe que estaba librando.
Detrás de mí, escuché el jadeo ahogado de mis suegros al presenciar la escena. Su madre se llevó una mano al pecho, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que estaba viendo. Su padre, rígido como una estatua, clavó la mirada en su hijo sin poder articular palabra. El salón se llenó de un silencio aún más incómodo, roto solo por el eco de su respiración entrecortada. La decepción en sus rostros era tan evidente que incluso yo sentí lástima por ellos. Durante años habían defendido a su hijo, habían repetido que era un hombre íntegro, incapaz de traicionar a su familia. Y ahora, allí, delante de todos, su máscara se desmoronaba sin remedio. Aquella imagen de un hijo ejemplar quedaba destruida frente a sus propios padres. Yo lo sabía, ese momento los marcaría para siempre, porque ninguna justificación podría borrar lo que habían visto con sus propios ojos. Era el inicio de una vergüenza que se extendería mucho más allá de esas paredes. El silencio se rompió con un grito desgarrador de su madre, que no pudo contener la indignación. «Esto es lo que hacías mientras tu mujer trabajaba y confiaba en ti», exclamó con la voz rota, señalándole con un dedo tembloroso. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza, incapaz de comprender cómo su propio hijo había caído tan bajo. El eco de sus palabras retumbó en las paredes del salón como una sentencia imposible de ignorar. Nadie pudo esconderse de aquella verdad que acababa de estallar frente a todos. Mi suegro cerró los ojos y apretó los labios, como si cada palabra de su esposa fuera también un latigazo en su orgullo. Yo permanecía en pie, clavada en el suelo, sin saber si llorar o gritar. Ver a su madre tan destrozada me partía el alma, porque aquella mujer había sido para mí casi una madre. La escena era tan dolorosa que por un instante olvidé mi propio sufrimiento y solo vi la decepción de una madre hacia su hijo. Era la confirmación de que ya no había marcha atrás. Mi marido, nervioso, intentó cubrirse torpemente con una manta del sofá, balbuceando palabras que sonaban huecas. «No es lo que parece, estábamos hablando, yo solo», murmuraba sin coherencia, buscando una salida imposible. Su rostro había perdido toda la arrogancia y ahora solo quedaba un hombre acorralado, sorprendido en su mentira. Me miraba como si esperase que yo lo defendiera, como si todavía quedara algo de compasión en mí. Pero mi silencio era más fuerte que cualquier reproche. La máscara de esposo fiel y de hijo ejemplar se había roto en 1000 pedazos. Ya no podía sostener las excusas con las que había alimentado su doble vida. Mis suegros lo observaban con una mezcla de desprecio y tristeza, como si de pronto hubiesen descubierto que no conocían a su propio hijo. Y yo, en medio de aquella escena, entendí que nunca más volvería a mirarlo de la misma manera. Todo lo que éramos se había evaporado con esa manta ridícula que apenas cubría su vergüenza. Laura, en cambio, no parecía afectada ni avergonzada. Con una calma provocadora, se ajustó el sujetador y cruzó las piernas con elegancia, como si estuviera en su propia casa. Me miró directo a los ojos y esbozó una sonrisa cargada de arrogancia, disfrutando de cada segundo de mi humillación. Sus gestos eran calculados, una exhibición insolente frente a mí y frente a los padres de mi marido. Era como si quisiera dejar claro que ya no había secretos, que ella se sentía vencedora. «Qué casualidad que nos hayas encontrado», dijo con ironía, acariciándole el brazo como si quisiera remarcar su victoria. Su voz era venenosa, dulce en apariencia pero hiriente en cada palabra. Mis suegros contuvieron la respiración, incapaces de creer la desfachatez de aquella mujer. Yo, en cambio, sentí como la rabia sustituía al dolor en mi pecho. Ya no me encontraba ante una simple amante, sino ante una enemiga que disfrutaba viendo cómo destrozaban mi mundo sin piedad. Sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos mientras observaba aquella escena que jamás hubiera imaginado vivir. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero me negaba a derramarlas delante de ellos. No quería regalarles el espectáculo de mi dolor,
no iba a darles esa victoria. Permanecí de pie, helada, con la respiración entrecortada y el alma destrozada. Era como si el tiempo se hubiese detenido, obligándome a contemplar mi desgracia segundo a segundo. La herida se abría más con cada mirada arrogante de Laura y con cada silencio cobarde de él. Me obligué a mantener la compostura, aunque por dentro estaba muriendo. No podía permitir que mi sufrimiento se convirtiera en un arma en sus manos. El silencio era mi escudo, mi única defensa en aquel campo de batalla emocional. Apreté los labios con tanta fuerza que casi me hice daño, mientras mis manos temblaban contra el bolso que aún sostenía. Dentro de mí, la rabia y la tristeza se entrelazaban como una tormenta imposible de contener. Pero juré que no me derrumbaría allí, delante de ellos. Fue entonces cuando mi marido, como si nada, rompió el silencio con una voz cargada de cinismo. Laura siempre ha estado conmigo, aunque tú no lo supieras, dijo sin pestañear, como si fuera una confesión liberadora. Sus palabras retumbaron en mi mente como un disparo, dejándome sin aliento. No había ni un rastro de arrepentimiento en su tono, solo desafío y desprecio. Aquella frase era la confirmación de que toda mi vida a su lado había sido una mentira calculada. Me miraba directo a los ojos, con un brillo de soberbia que me provocaba náuseas. Mis suegros bajaron la cabeza, incapaces de sostener aquella revelación tan cruel. Laura, por su parte, sonrió con satisfacción, como si esa declaración la convirtiera en la legítima dueña de lo que alguna vez fue mío. Yo sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, que estaba cayendo en un abismo sin fin. Era demasiado dolor para una sola persona, y aún así me obligué a no desfallecer. 15 años de matrimonio se derrumbaron en un instante, como un castillo de arena arrasado por una ola. Todo lo que habíamos construido, cada recuerdo, cada sacrificio, se transformaba en polvo frente a mí. Me pregunté en qué momento me había vuelto tan ciega, como no vi venir la traición que ahora se mostraba descaradamente. El peso de la humillación me apretaba el pecho, dejándome sin aire. Sentí que la mujer que había sido hasta ese momento moría en aquel salón. Pero junto al dolor apareció algo inesperado, una fuerza dormida que empezaba a despertar. Me juré que no permitiría que esa traición me definiera, que encontraría la manera de salir adelante. Aunque mi corazón estuviera desgarrado, sabía que tenía que mantener la cabeza erguida. Él quería verme rota, pero yo no le daría ese placer. En ese momento, comprendí que la herida sería profunda, pero también sería el inicio de un cambio que él jamás se imaginaría. Mi suegro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente con el rostro endurecido por la decepción. Sus ojos, cargados de rabia y vergüenza, se clavaron en su hijo como cuchillos. «Nos has avergonzado a todos», dijo con una firmeza que hizo temblar hasta las paredes. Era la primera vez que le veía alzar la voz contra él, y la fuerza de esas palabras lo desarmó por completo. La figura del hijo ejemplar había muerto en ese mismo instante. El reproche no era solo por mí, era por la familia, por la traición a los valores que tanto presumían. La vergüenza se instaló en la habitación como un fantasma imposible de ignorar. Mi marido bajó la mirada, pero no de arrepentimiento, sino de rabia contenida, como un niño sorprendido en su mentira. Sentí un alivio amargo al ver que ya no estaba sola en mi dolor. Ahora sus propios padres eran testigos y jueces de su deshonra. Fue entonces cuando Laura, incapaz de guardar silencio, soltó una carcajada que me heló la sangre. Se inclinó hacia adelante, acariciándole el pecho a mi marido, y dijo con burla: «Ya era hora de que lo supieras, cariño». Sus palabras estaban cargadas de veneno, como si cada sílaba quisiera enterrarse en mi piel. La insolencia era tan grande que hasta mis suegros la miraron horrorizados, incapaces de comprender tanta crueldad. Aquella risa resonaba como una burla a todo lo que yo había sido.
La mujer que una vez saludé como amiga ahora se burlaba de mí delante de todos. Me sentí humillada hasta lo más profundo, como si estuviera desnuda frente al mundo. Laura se alimentaba de mi dolor, disfrutando de cada gesto de sufrimiento en mi rostro. Y lo más terrible era que mi marido no la detuvo, al contrario, permitió que su risa llenara la sala, como si compartiera esa victoria. Ese instante me mostró que ya no quedaba nada de la persona que yo creía amar. Tras la risa, la sala quedó sumida en un silencio denso, insoportable, que pesaba más que cualquier palabra. Yo levanté la cabeza y miré a mi marido directamente a los ojos, buscando al hombre con el que había compartido mi vida. Pero lo único que encontré fue desafío, una frialdad que me atravesó el alma. Su mirada me decía que no había amor, que todo había terminado mucho antes de que yo lo descubriera. Era como hablar con un desconocido. Ese silencio fue peor que cualquier grito, porque confirmaba lo que ya sabía: entre nosotros no quedaba nada. Mis suegros no se atrevían a moverse, y Laura seguía sonriendo con su arrogancia intacta. Yo sentí como mi cuerpo se endurecía, como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Fue entonces cuando comprendí que no había nada más que hacer allí. Ese silencio mortal era el final de mi matrimonio, pero también el inicio de mi renacer. Respiré hondo, tragué el nudo que me ahogaba y levanté la cabeza con la poca fuerza que me quedaba. Mis ojos estaban rojos, pero mi voz salió firme, como un latigazo que cortó el aire: no necesito escuchar nada más. No grité, no lloré, solo hablé con una serenidad que contrastaba con el caos del momento. Cogí mi maleta con manos temblorosas, pero mi paso fue seguro. Todos me observaron en silencio, sin atreverse a detenerme. Cada paso hacia la puerta era un grito de resistencia, un acto de amor propio que me devolvía algo de dignidad. Sentía la humillación quemándome la piel, pero no iba a permitir que me vieran desplomarme. Aquella mujer podía quedarse con sus mentiras, con su arrogancia, pero nunca con mi esencia. No le daría el placer de verme derrotada. En ese instante entendí que salir de allí era la única forma de recuperar mi vida. Cuando crucé el umbral, me giré por última vez para mirar la escena que quedaba atrás. Vi a mi marido paralizado, cubierto por una manta ridícula, y a Laura, victoriosa en su sonrisa venenosa. Mis suegros, en cambio, me miraban con lágrimas en los ojos, incapaces de pronunciar palabra. Cerré la puerta con suavidad, aunque por dentro sentía que se cerraba una parte de mí. El golpe seco de la cerradura fue como un final anunciado. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó el rostro, devolviéndome a la realidad. Mis pasos resonaban en las escaleras, firmes, pero mi corazón estaba hecho pedazos. Me alejaba con la cabeza erguida, aunque en mi interior todo se desmoronaba. La puerta se había cerrado, sí, pero lo que había dejado dentro me seguiría persiguiendo durante mucho tiempo. Ese instante fue mi liberación y mi condena al mismo tiempo. Horas después, ya en la habitación de un hotel barato, me permití caer. El silencio de aquellas paredes vacías se mezcló con mi llanto desgarrador. Lloré hasta quedarme sin fuerzas, hasta que las lágrimas se secaron en mi piel ardiendo. Cada recuerdo, cada palabra de amor, ahora se sentía como una burla cruel. Abracé la almohada como si con ello pudiera arrancar el dolor de mi pecho. Me pregunté en qué momento había dejado de ser yo para convertirme en una sombra de su mentira. ¿Cuántas veces me engañó mientras yo trabajaba para sostener nuestro hogar? La traición me perseguía como un eco interminable, y la soledad era más brutal que nunca. Allí, entre las sábanas frías, entendí que había tocado fondo. Pero también supe que de esas cenizas, tarde o temprano, tendría que renacer. A la mañana siguiente, cuando todavía tenía los ojos hinchados de tanto llorar, escuché un golpe en la puerta del hotel. Abrí con miedo, pensando que era él,
pero para mi sorpresa eran mis suegros. Venían con el rostro marcado por la vergüenza y el dolor, como si el peso de la noche anterior los hubiera envejecido de repente. Su madre me abrazó con fuerza, sus lágrimas mojaron mi hombro y apenas pudo articular palabra. Sentí en ese gesto una sinceridad que me desarmó. Su padre, con la voz grave y quebrada, me dijo que no merecía lo que había vivido, que ellos mismos se sentían cómplices por no haber visto lo que ocurría. Me ofrecieron apoyo, asegurándome que no iba a enfrentarme sola a aquella humillación. Era extraño, pero por primera vez los vi más como padres míos que como padres de él. Ese momento me dio un respiro en medio de la tormenta, una mano tendida cuando más lo necesitaba. Con lágrimas en los ojos, mis suegros confesaron algo que me heló aún más el alma. Siempre habían sospechado de Laura, pero nunca imaginaron que su hijo llegaría a tal grado de traición. Recordé entonces todas las veces que él me prometió que nunca me haría daño, que yo era lo más importante de su vida. Promesas vacías que ahora sonaban como ecos rotos en mi memoria. Aquella revelación me confirmó que no estaba loca, que mis intuiciones siempre habían sido reales. La rabia me invadió al comprender que me había aferrado a palabras sin valor. Él había jugado con mi confianza, con mis ilusiones y con mi entrega. Cada mentira que pronunció fue una daga que me atravesó sin que yo lo supiera. Mis suegros bajaron la mirada, avergonzados por no haberme prevenido, y en ese instante entendí que ya no había nada que salvar. La promesa de amor eterno se había quebrado, y con ella todo lo que yo era junto a él. Ese mismo día, con el corazón destrozado pero la mente más clara que nunca, fui directa a un abogado. Expliqué cada detalle, cada humillación, y pedí la separación sin mirar atrás. El abogado me escuchó con atención y me aseguró que tenía derecho a todo, que no debía temer. Mientras firmaba los papeles, sentí que por primera vez en mucho tiempo recuperaba el control de mi vida. Ya no era una víctima, era una mujer que se levantaba de sus propias ruinas. Salí del despacho con una mezcla de tristeza y alivio. Había cerrado un capítulo doloroso, aunque aún me dolía hasta respirar. Bloqueé su número, eliminé cualquier contacto y decidí que no volvería a permitirle entrar en mi mundo. El divorcio no solo era una decisión legal, era mi venganza silenciosa, mi renacer. Era la confirmación de que aquel hombre había muerto para mí la misma noche en que lo vi abrazado a otra en mi sofá. El tiempo pasó y las noticias sobre él me llegaron como susurros inevitables. Supe que Laura lo había abandonado poco después, cansada de la rutina que él no supo sostener sin mis sacrificios. Perdió el respeto de sus compañeros, de sus amigos y hasta de aquellos que siempre lo habían defendido. La imagen de hombre seguro y triunfador se desmoronó frente a todos, quedando reducido a un recuerdo vergonzoso. Ya no era más que la sombra patética de lo que un día pretendió ser. Yo no necesitaba vengarme, la vida ya lo estaba castigando con crueldad. Su arrogancia lo llevó a la ruina, y lo poco que tenía se esfumaba con la misma rapidez con que había destruido nuestro hogar. Cada rumor sobre sus desgracias me recordaba que la justicia, a veces, llega sin que una la busque. No sentía compasión, solo un extraño vacío, como si ya no tuviera lugar en mi historia. Él mismo había cavado la tumba de su reputación. Fueron sus propios padres quienes decidieron cortar toda relación con él. Incapaces de perdonar la humillación que les hizo vivir, le dieron la espalda con el corazón roto. Me buscaron a mí, no a él, porque sentían que yo era quien realmente había formado parte de su familia. Aquella decisión fue el golpe más duro para mi exmarido, que nunca imaginó perder el cariño incondicional de sus padres. Y yo, en silencio, observaba cómo la vida le devolvía todo lo que me había quitado. El reconocimiento tardío de sus padres era un bálsamo para mis heridas. No borraba el dolor, pero me recordaba que no estaba sola, que había gente que veía mi valor. Ellos se avergonzaban de su propio hijo,
y en cambio me mostraban respeto y gratitud. La ironía era cruel, yo había perdido un matrimonio, pero había ganado el afecto verdadero de una familia. Ese apoyo me devolvía fuerzas para seguir adelante sin mirar atrás. Con el tiempo, aprendí a reconstruirme desde los pedazos que habían quedado de mí. Empecé de nuevo, con pasos pequeños pero firmes, reencontrando a la mujer que había enterrado en años de sacrificio. Redescubrí mi libertad, mi capacidad de soñar y de decidir por mí misma. No fue fácil, las cicatrices seguían abiertas, pero cada día me sentía un poco más fuerte. La oscuridad quedó atrás y una nueva luz comenzó a guiarme. Ya no era la esposa traicionada ni la mujer humillada, era alguien nuevo. Una mujer que había pasado por el infierno y había vuelto más fuerte, más consciente de su valor. Miraba mi reflejo en el espejo y por primera vez en años me reconocía. Sonreí, porque entendí que la traición había sido el final de una etapa, pero también el inicio de mi verdadera vida. Y ese renacer nadie podría arrebatármelo jamás. Siempre recordaré aquel instante en el que abrí la puerta del apartamento y vi la escena que destrozó mi vida. Mi marido medio desnudo, Laura en lencería y mis suegros presenciando la farsa que tanto tiempo había temido. Esa imagen se quedó grabada como una cicatriz en mi memoria, imposible de borrar. Fue mi mayor dolor, pero también la revelación que necesitaba para despertar. La mujer ingenua que confiaba ciegamente murió en ese mismo segundo. Con los años comprendí que aquella imagen no era solo una herida, era también el símbolo de mi libertad. Fue el momento en el que mi vida dio un giro, donde lo perdí todo pero también lo gané todo. Cerré esa puerta con el corazón destrozado, pero con la fuerza de empezar de nuevo. Esa visión será eterna en mi memoria, no como un recuerdo de derrota, sino como el inicio de mi renacer.